Cuántas veces, mi Señor, te entregué lo que quedó. Con un corazón cansado yo te adoré. Con la vida apretada y mis cosas programadas, con mis prioridades me aparté. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Como siempre, antes de recibir el mensaje que edifica las vidas, que edifica la familia, que edifica los hogares, siempre en la disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por tu bendita palabra. La palabra, Señor, que nos da vida, la palabra que hoy predicamos y la palabra que hoy recibimos. Por eso, amado Señor, nuestro corazón está dispuesto a recibir ese mensaje, pero también no solo a escucharlo, Señor, sino a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Continuamos nosotros con la serie de los mandamientos de Dios. Los mandamientos, recuerde usted que en relación con Dios, afianzan esa misma relación con el Señor, afianzan el reconocimiento, afianzan la adoración y afianzan la dependencia, porque nosotros dependemos de Dios. Es una dependencia en la cual nosotros alcanzamos la victoria de todo lo que nosotros deseamos alcanzar. Pero también los mandamientos que tienen relación con los hombres afianzan la ética, afianzan la moral, afianzan la conducta para poder establecer unas buenas relaciones y sacarles el mayor provecho. Vamos entonces hoy al 9º mandamiento. Váyase a Éxodo capítulo 20, versículo 16 y escuche lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Amén. Gloria a Dios. No dar falso testimonio. ¿A qué se refiere esta expresión de no dar falso testimonio? Esto significa que no debemos hacer creer lo que en realidad no es, afectando a otros o afectándonos a nosotros mismos. Es decir, que se convierte en un falso testigo, en un falso testimonio que esparce mentiras. Y mire que ya comenzando, ya mismo la palabra de Dios nos dice que toda aquella persona que esparce mentiras, que riega mentiras, que se ha convertido en un falso testigo, pues no va a quedar impune, no va a quedar sin castigo. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 19, en el Proverbio 19, en el versículo 5, nos dice muy claramente: el testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. ¿Por qué, iglesia? Porque definitivamente el falso testigo miente contra la verdad y lo que hace es promulgar la discordia, pervierte o tergiversa la verdad y fabrica algo que es mentira, porque un falso testimonio se fabrica consciente, inconscientemente, con tiempo, sin tiempo. Es decir, que de una u otra manera se está refiriendo este mandamiento a la idea de un perjurio, es decir, jurar, mostrar, decir algo que verdaderamente no es o que se tiene la intención de no cumplirlo o de no hacerlo. Definitivamente un engaño. Es decir, que una persona que comete perjurio, que comete engaño, que es un falso testigo o que muestra un falso testimonio, definitivamente carece de integridad, la integridad que nos demanda la palabra de Dios. Ahora bien, ser una persona íntegra en este mundo es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque el mundo no tiene ética, el mundo no tiene verdad, el mundo no tiene compromiso. Entonces, cuando estamos permeados en el mundo y por el mundo, pues la integridad se va para el suelo. Pero si no estamos permeados por el mundo, sino que tenemos que vivir nosotros rodeados del mundo, sí podemos nosotros mantener la integridad que el Señor nos demanda. Iglesia, esa integridad no es en asuntos grandes, esa integridad no es para mostrarla en grandes avances o progresos, no,
Nosotros debemos aprender a practicar la integridad y a practicar la verdad en los asuntos pequeños, en las cosas pequeñas, porque así mismo dice la palabra de Dios, que si nosotros no somos fieles en lo poco, pues no se nos va a poner a cargo de mucho, pero si demostramos fidelidad en lo poco, pues el Señor nos va a poner a cargo de mucho. Es decir, que a una persona que no es íntegra no se le puede confiar los asuntos grandes. Si una persona que no ha evidenciado integridad en cosas tan sutiles, tan pequeñas, pues ¿cómo se le va a confiar algo grande? Y si no hay confianza, definitivamente es porque se siente la falsedad. Cuando nosotros vemos que perdemos la confianza con una persona o perdemos la confianza hacia un estamento, hacia una institución, en una relación, pues comenzamos a sentir que en medio de esa desconfianza la tenemos porque vemos o sentimos algo falso en la otra persona, o sentimos algo falso en la empresa o en la institución que nos ofrece unos servicios y de los cuales nosotros desconfiamos. Y eso va a generar un gran temor. ¿Un gran temor para qué? Porque esa persona que yo desconfío se convierta en un falso testimonio, en un falso testigo que me puede llegar a acusar a mí o acusar a otras personas. Es decir, que a la luz de la palabra de Dios, esas personas se convierten en agentes de Satanás. Yo le pongo comillas a esa expresión, agente de Satanás. ¿Por qué? Porque tras de todo esto está Satanás, está el diablo. El diablo no se aferra a la verdad. Lo veíamos nosotros el domingo en la iglesia. No se aferra a la verdad porque en él no hay verdad alguna. Por eso es llamado el acusador, el padre de las mentiras, el que permanentemente nos levanta delante de Dios, nos acusa levantándonos falso testimonio. Mientras que nosotros vemos y tenemos en la palabra de Dios reflejado el único camino que es la verdad y que es la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, esto significa entonces que solo hay dos opciones para ser testimonio. Por un lado, ser testimonio de la verdad, siguiendo los preceptos de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el camino de Jesús, siguiendo las enseñanzas de Jesús, siguiendo por obra, poniendo por obra todas esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en esa nueva vida llena de abundancia. O por otro lado, ser testimonio de la mentira, permeada por el mundo, permeada por la mentira que se soslaza en el mundo y en las relaciones del mundo, la mentira que lesiona nuestros vínculos con Dios y con las demás personas. Porque si hay algo que daña la confianza, que daña las relaciones, que daña la credibilidad, que daña la compañía, que daña el gozo, es la mentira. Es un falso testimonio. Y por eso este mandamiento nos enseña a vivir en la verdad, a vivir diciendo la verdad, ya que nosotros somos imagen de Dios, porque está escrito en la palabra de Dios que fuimos creados a imagen de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de irradiar una imagen de credibilidad, porque Dios no es un Dios de mentiras. Él mismo nos lo manifiesta, Él mismo nos lo dice. Las promesas de Dios son sí, tardan, pero llegan. ¿Y tardan por qué? Porque nosotros mismos marcamos el tiempo de su cumplimiento, el tiempo de su realización. Por lo tanto, la imagen que Dios nos ha dado es una imagen para mostrarla, un testimonio para mostrarlo en la verdad, no para esconderlo. Por el contrario, nosotros no debemos esconder nuestra imagen. Y si la escondemos, es porque hay pecado. El pecado hace esconder la imagen, hace esconder la verdad. ¿Por qué? Porque se disfraza de una mentira. Mire usted, váyase a Génesis y nosotros podemos ver uno de los ejemplos iniciales en la palabra de Dios de cómo se esconde a través de ese falso. Por el falso testimonio termina escondiéndose la verdad, escondiéndose la imagen. En Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 8, lo pongo en contexto. Después de que la serpiente ha engañado, ha hecho caer a Adán y a Eva, en el versículo 8 nos narra la palabra de Dios que cuando el día comenzó a refrescar, al otro día, o mejor en la tarde empieza a refrescar, oyeron el hombre y la mujer
que Dios andaba recorriendo el jardín. Después de haber pecado, Dios comienza a recorrer el jardín y esta parejita escucha que viene el Señor. Andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Por qué? Porque definitivamente ya en el momento en que Dios nos ve a nosotros, Él ya no va a ver la imagen suya, va a haber un falso testimonio. Vamos nosotros a tratar de disfrazar las cosas, hacer ver o creer o mostrar algo que verdaderamente no somos. Y ellos sabían, tenían la certeza que a Dios no le podían esconder, no podían manipularlo. Entonces, ¿qué tomaron la decisión? Esconderse, hay que esconderse. Usted lo ve. Todas las personas que no son testimonio, las personas que promueven un falso testimonio, que engañan y que mienten, se esconden, no dan la cara. Porque cuando dan la cara, si tuvieran verdad, si fuera la verdad, estarían orgullosos, mostrarían la imagen de nuestro Señor Jesucristo, mostrarían la imagen de Dios. Pero no, el pecado acobarda, el pecado lo lleva a esconderse, como lo hicieron Adán y Eva. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dos cosas fundamentales que nosotros podemos ver tras de lo que es el falso testimonio. Tuve miedo. La gente, iglesia, cuando comete una falta contra este mandamiento, que es el falso testimonio, que es la mentira, que es el perjurio, que es el engaño, siente miedo de ser descubierto en su engaño y por eso comienza a inventar cada vez más cosas y más cosas y más cosas. Y se empiezan a evidenciar como este hombre, como Adán se evidenció, que estaba desnudo, porque el Señor nos desnuda. Cuando nosotros estamos frente a Él, en nuestra oración, en nuestro devocional, en el tiempo que pasamos con Dios, Él nos ve total y absolutamente lo que somos, nos ve transparentes, nos ve desnudos y puede identificar absolutamente lo bueno y lo malo. Por eso, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la obligación moral de mantenernos en la verdad. Si nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos mantenernos en la verdad y predicar la verdad, ser testimonios de la verdad y no ser un falso testimonio, no dar ni falso testimonio del otro, no hablar ni perjurar ni murmurar contra el otro, ni tampoco nosotros manifestar que somos lo que no somos. Es decir, iglesia, que siempre nos debemos mantener en la verdad. Lastimosamente, la mentira se ha ido apoderando de la cultura, de la sociedad y por supuesto también de nuestra vida, ¿sí? De nuestras relaciones. Nosotros vemos que el mundo se relaciona a través de las mentiras. Incluso las han llamado mentiras piadosas. Ay, no, es una mentirita piadosa, es una mentirita para ayudarlo a conseguir esto, para ayudarlo a conseguir lo otro. Y hacemos de una manera sutil decimos nosotros que no estamos mintiendo, sino que estamos tratando como de ayudar al otro, o simplemente, no, nosotros no estamos aquí difamando, no estamos perjurando, estamos simplemente comentando, y eso lo vemos nosotros. Vemos en la misma televisión, usted puede ver programas enteros a la murmuración, al chisme, a la calumnia, pero no, aquí no le estamos haciendo daño a nadie, simplemente estamos mostrando, estamos comentando el comportamiento y la actitud de algunas personas, pero en verdad lo que se hace es murmurar contra los demás. Es murmurar, es hablar mal contra los demás, es levantar testimonios, muchos testimonios falsos, y por eso fallamos contra este mandamiento. Muchas personas lo dicen o lo establecen el chisme, la murmuración, los comentarios como parte legal de nuestra vida. Lo justificamos como algo natural. No, eso es de nuestro diario vivir, eso es de nuestra condición social, y no solo de una condición social, de una clase social, no, esto se lo ve en todos los círculos, en los círculos políticos, culturales, académicos, grandes personas con toda la formación académica, artística, económica, etc. Incluso,
Iglesia, ha llegado tanto en el mundo a permear el falso testimonio que muchos lo utilizan, la murmuración, el falso testimonio, el perjurio, el escarnio, lo utilizan y lo consideran necesario para subir el rating, es decir, subir la fama, para crear imágenes falsas, para hacer ídolos falsos, para posicionarse en el mundo artístico. Usted sabía que hay muchos artistas que se sientan y dicen, oiga, el mundo no está hablando de mí, mis canciones no están pegando, mi actuación no está dando, mis libros no están llegando a la gente no habla de mí. Adivine qué hacen. Se inventan un mundo, un falso testimonio, se inventan unas murmuraciones en su propia contra y se alborotan todos los medios inventando tantas cizañas y cosas y mentiras y perjurios y murmuraciones, pues que hacen que este hombre, este artista, esta mujer, este cantante, etcétera, se convierta en el boom de la semana, el boom del día, el boom del mes, y así buscan, alcanzan lo que buscaban ellos, que era posicionar su imagen o alcanzar unas victorias o alcanzar algo. Iglesia, el pecado de murmuración, el pecado de perjurio, el pecado del falso testimonio se condena en la Biblia. Es uno de los primeros pecados, el hablar mal, el comentar, el decir, este está haciendo esto, es uno de los pecados, de los primeros pecados que Dios condenó y condenó al pueblo de Israel en el desierto. Y nos narra una historia maravillosa que se encuentra en el libro de Números. Váyase a Números, en el capítulo 16, Número capítulo 16, en el versículo 41, nosotros vemos esa historia maravillosa donde el Señor nos alerta y nos anima a que nosotros, todo esto son enseñanzas para aprender en cabeza ajena, a que no debemos murmurar. Mire, al día siguiente, dice el versículo 41, Números 16, 41, al día siguiente toda la congregación de los israelitas, increíble, es muchísima gente, volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando, ustedes mataron al pueblo del Señor. Ese fue el falso testimonio que levantaron. El falso testimonio es que condenaban a Moisés y a Aarón de que ellos habían matado al pueblo del Señor. Meten al Señor allí y dicen, nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes lo han matado. ¿Y por qué? Porque estaban en el desierto, porque estaban pasando necesidades, porque Moisés y Aarón eran los líderes que Dios estaba usando para llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Y muchas veces las personas juzgan y condenan a los líderes que no se dan cuenta que ellos lo que están haciendo es llevando a su pueblo, llevando a su grupo, llevando a su colectivo, llevando a su comunidad al alcance de un objetivo, mientras que los demás en el contexto del colectivo lo que hacen es murmurar, porque hay algunos que no están contentos y comienzan a incentivar a través de la murmuración para que otros también protesten, para que otros se levanten, se subleven y se rebelen contra esos líderes. Versículo 42. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, se amotinaron. Yo me imagino que estaban completamente asustados. Estos se dirigieron a la tienda de reunión. Dijeron, es que la única, estos nos van a matar, estos nos van a lapidar. Lo único es correr hacia la tienda de reunión a ver si tienen un poquito de respeto con la tienda de reunión donde está la presencia de Dios, y se mantienen al margen. De repente, la nube, con Dios se manifestaba a través de esa nube, cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión ante la presencia de Dios, y el Señor le dijo a Moisés, apártate de esa gente. Es decir, apártate de los murmuradores, apártate de aquellos que levantan falso testimonio, apártate de aquellos que con sus palabras no hacen sino decir mentiras, engañar, murmurar y hacer que siempre el mundo y todos los que están ahí acepten sus mentiras. Apártate. Una vez, apártate de esa gente para que yo la consuma de una vez por todas.
Es decir, quítate porque yo voy a acabar con todo eso. Yo voy a consumir absolutamente todo. Ellos se postraron rostro en tierra. Dice, y Moisés le dijo, en tierra, y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incenciario y pon en él algunas brasas del altar, agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos. Iglesia, ¿sabe qué significa esto? Que estos líderes, aún cuando eran objeto de perjurio, aún cuando eran objeto de falso testimonio, tenían amor por ese pueblo. Nosotros lo que debemos hacer antes de que Dios consuma a este pueblo, debemos rogar, debemos pedir, debemos suplicar el perdón de Dios. Dios iba a acabar con todo ese pueblo. Y sin embargo estos dos se dedicaron a clamar y a pedirle perdón. Y es lo que nosotros debemos hacer. No juzgar y no condenar, porque el Señor siempre nos invita a que no juzguemos, a que no condenemos. La venganza es del Señor. Más bien nosotros intercedamos por aquellos que nosotros vemos que son falsos testimonios, por aquellos que están levantando ese falso testimonio, la calumnia. Antes de juzgarlos y condenarlos, más bien, Señor, yo me pongo en la brecha, yo te pido perdón por esa boca que destila el veneno. Yo te pido perdón por toda palabra ociosa, especialmente que haya salido de la boca de mis familiares, de mi iglesia, de mi hogar, de mi casa o de mi empresa. Y dice la palabra de Dios que aun cuando Dios perdonó, porque habla de toda la congregación, aun cuando perdonó al pueblo por esa murmuración, por esa falsedad, por levantar ese falso testimonio contra Moisés y contra Aarón, de todas maneras murieron como 14.700 personas que quedaron muertas, una mortandad grandísima, total y absoluta. Iglesia, este pecado del falso testimonio, de la murmuración, es muy delicado, tanto que el mismo Pablo lo corrobora. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, les dice, así como nos invita a no ser idólatras, a no practicar la inmoralidad sexual, a no poner a prueba al Señor, también dice, no murmuren contra el Señor, no murmuren contra el prójimo. ¿Por qué? Porque Él sabe y nosotros sabemos que el origen de la murmuración, el origen del chisme, está en la mentira. ¿Y quién es el padre de las mentiras? Satanás. Y esas mentiras desencadenan grandes tragedias. Recuerden ustedes que el primer murmurador, el primero que levantó falso testimonio fue Satanás. Él murmuró y dio un falso testimonio contra Dios. Cuando él se revela, usted recuerda, el domingo en la iglesia, la prédica, el mensaje que se dio a la iglesia. Cuando Satanás cuando Satanás murmura, cuando Satanás se revela, cuando Satanás habla, da un falso testimonio de Dios. Y al dar ese falso testimonio, el objetivo de dar ese falso testimonio era engañar a la tercera parte de los ángeles para que lo secundaran en su deseo, para que lo apoyaran en el deseo de alcanzar lo que él quería. Mire que en el libro de Apocalipsis, lo invito para que vaya al capítulo 12, en Apocalipsis, guardadas todas las figuras, toda la simbología que nosotros podemos apreciar en este libro de revelación, del libro de Apocalipsis, podemos ver nosotros esta historia de Satanás, de la revelación, de la murmuración y del falso testimonio y de lo que le ocurrió a Satanás por ese falso testimonio. En el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 4 dice, con la cola, está hablando del dragón, habla del dragón, refiriéndose a Satanás. Con la cola, el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de los ángeles. Son millares y millares de ángeles que Dios creó. Y se lleva la tercera parte, o sea, son millares y millares de ángeles caídos que se convirtieron en espíritus malignos, que se convirtieron en espíritus satánicos, porque el dragón, al dar el falso testimonio contra Dios, los engaña y arrasa con la tercera parte de las estrellas y Dios los arrojó sobre la tierra. Y en el versículo 7 del capítulo 12 dice, se desató entonces
una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, combatieron a Lucifer, combatieron al dragón. Y y sus ángeles, los ángeles caídos que había arrasado, a su vez les hicieron frente. O sea, una batalla grandísima en el cielo, pero no pudieron vencer. Los ángeles caídos con Lucifer no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Ya no había lugar. Iglesia, para todas aquellas personas que cometen murmuración, falso testimonio, ya no hay lugar. ¿Quién va a confiar en ellos? ¿Quién va a creer cuando te levantan un falso testimonio? Tú miras todo con desconfianza. Tiene que haber un arrepentimiento muy grande y un arrepentimiento evidente en el tiempo para uno volver a creer, para volver a confiar. Versículo 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, los ángeles caídos, fue arrojado a la tierra. Iglesia, murmuró y dio un falso testimonio, no únicamente con Dios como lo estamos viendo y por eso cae a la tierra, sino que ahora, recuerda el domingo, el Señor nos hablaba. ¿Qué hizo? Enfiló sus baterías contra los hijos de Dios. En ese entonces, en ese momento, contra Adán y Eva. Y dio un falso testimonio para engañar a Adán y a Eva. No, Dios no les está diciendo la verdad. Dio un falso testimonio de Dios. Murmuró contra Dios. Y por eso ahora Satanás, el padre de las mentiras, murmura a tu oído. ¿Para qué? Para que tú también des un falso testimonio. Es un falso testimonio. Yo escucho a muchas personas dando falsos testimonios de otros hermanos, de iglesias. Y de igual manera también murmura ¿para qué? Para que nosotros mismos, para que nuestra vida sea un falso testimonio. Si hay algo, yo siempre lo he dicho, si hay algo evidente es un falso testimonio. Y el falso testimonio todo el mundo lo percibe y todo el mundo se da cuenta. Menos el portador del falso testimonio. Jura y cree que está irradiando la mejor imagen, la imagen de la santidad, la imagen de la espiritualidad, mientras que el mundo entero no lo cree. Por eso, iglesia, nosotros debemos tener mucha prudencia, tanto al referirnos a otras personas, como al actuar, como al hablar, como al expresar, como al decirnos. ¿Por qué? Porque se afecta la imagen tanto de esas personas como la nuestra, Y la murmuración en el mundo, aunque lastimosamente, pues es uno de los pecados más comunes, es uno de los pecados menos censurados, porque es un pecado sutil, es un pecado. A veces las murmuraciones o los testimonios, las mentiras, que le llaman las mentiras blancas o las mentiras piadosas, pues la gente no cree, dice, no, pero es que eso es una mentirita, fue algo bobo. Pero definitivamente los efectos de la mentira, por algo le llaman al diablo, la palabra de Dios, el padre de las mentiras, el padre del engaño. Es que no hay engaño grande, porque las mentiras son devastadoras. Tanto es así que a lo largo y ancho de la historia de la humanidad hemos visto que las mentiras han provocado pleitos, han provocado guerras, desintegraciones familiares, sociedades que han caído, naciones enteras que han caído, empresas, grandes profesiones profesionales que han caído. ¿Por qué? Por el engaño, por la mentira. El problema es que las personas se mueven de acuerdo al contexto social y como está permeado por una censura, por simplemente una aparente normalidad de que eso es normal dentro de la sociedad, pues lo que hacen es que la murmuración, el chisme, lo hacen ver como algo natural y normal que forma parte de una sociedad cultural del respeto a la libre expresión, y yo puedo decir lo que quiera porque la Constitución me debe a mí amparar en la forma que yo expreso y lo que yo digo. Nosotros debemos frenar el falso testimonio, y es una exhortación muy grande que nos hace la palabra de Dios en Proverbios, váyase a Proverbios 26, en Proverbios 26, en el versículo, Proverbios 26, en el versículo 20, escuche lo que nos dice, es una invitación a frenar ese falso testimonio. Sin leña se apaga el fuego, ¿no?
sin murmuración, sin falso testimonio, se acaba el pleito, se acaba el problema. Sin chismes, se acaba el pleito. Con el carbón se hacen brasas, con la murmuración, con el falso testimonio se hace un incendio, se crea una tragedia. Con la leña se prende el fuego y con un pendenciero se inician los pleitos. Con un pendenciero que murmure, que tenga un falso testimonio, pues va a tener simple y llanamente un incendio de grandes proporciones en su vida. Los chismes, la murmuración, el falso testimonio, el perjurio son ricos, como ricos bocados, y se deslizan en las entrañas. ¿Qué le encanta? No habrá cosa más rica. ¡Ay, contame! Que ahí ya viene fulanito. ¡Ay, nos trae chismes! Eso es espectacular. Y dentro de esos chismes aparentes vienen grandes tragedias. Por lo tanto, nosotros, iglesia, no debemos denigrar de nadie, ni causarle daño ni físico, ni moral, ni espiritual. Que cada uno, como dice la palabra de Dios, cada uno guarde el debido y mutuo respeto. Amén, iglesia. El cristiano debe dar testimonio de su fe. Y dar testimonio de su fe definitivamente lo hacemos a través del Espíritu Santo. Nadie puede crear un testimonio falso cuando se es guiado por el Espíritu de verdad. Nadie puede manipular al Espíritu Santo para mostrar algo que no es. Cuando hay un falso testimonio, ahí no está el Espíritu de la verdad. Y eso se siente, porque los hijos de Dios estamos ungidos con el Espíritu Santo para diferenciar entre la verdad y la mentira. El Señor nos dijo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ustedes serán bendecidos, ungidos con el Espíritu Santo, y Él les va a mostrar cosas, Él les va a abrir los ojos, Él les va a dirigir. Y por eso es que muchas veces usted dice, ay, no sé, pero esta persona como que no me da paz, esta persona como que no me da tranquilidad. Yo no sé, yo veo que sus palabras, de pronto a veces sus palabras lisonjeras o sus palabras de adulo no me convencen. Son palabras de una unidad aparente, es una apariencia, porque no nos llevamos bien, es que nosotros debemos ser amables, es que la familia debe ser unida, es que la iglesia debe mantenerse unida, es que la empresa debe ser, y nosotros vemos a muchas personas que hablan de esa forma y de esa manera, y se muestran conciliadores, y se muestran toda una cosa, mas sin embargo dice la palabra de Dios, que nosotros como hijos de Dios podemos diferenciar y ver si es una expresión de verdad, verdadera, que sale del corazón, que es evidente, o por el contrario, es una apariencia engañosa. Yo le recuerdo algo, que la palabra de Dios habla del anticristo. Anticristo, opositor a Cristo, anticristo. Y dice la palabra de Dios que tanto el falso profeta como el anticristo empezarán a hablar de paz. Paz, 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 y hablarán de paz, y hablarán de unidad, hablarán de concordia, hablarán de que este mundo es corrupto, hablarán de tantas cosas que nosotros vemos, y dice la palabra de Dios que incluso muchos, aún los ungidos, aún los apartados, aún aquellos que han sido apartados como hijos de Dios, van a caer en ese engaño, van a caer en esa mentira. ¿Por qué? Porque se van a mostrar con un falso testimonio. Iglesia, por eso quizá nosotros podemos ser engañados por otras personas. Quizá de pronto, aun cuando tengamos el Espíritu Santo en nuestro corazón, no nos demos cuenta del engaño. O quizá nosotros mismos podamos engañar a las demás personas, incluso engañarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, nada hay más engañoso que nuestro propio corazón. Pero, iglesia, a Dios nunca lo podremos engañar. A Dios nunca, nadie lo podrá engañar. Por eso la palabra de Dios dice, ojo, tengan mucho cuidado, de Dios nadie se burla. Por eso el Señor nos demanda a cuidarnos de los falsos testigos, a cuidarnos de las apariencias, a cuidarnos de aquellos que generan divisiones, a cuidarnos de aquellos que generan conflictos, de aquellos que lisonjeros, que hablan, que adulan, que esto, pero que el Espíritu de verdad te muestra que están buscando otra cosa totalmente distinta. Escuche lo que dice la palabra de Dios en
la carta a los Romanos en el capítulo 16, en el versículo 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden mucho de los que causan divisiones y dificultades. Esos que hablan y hablan, murmuran y murmuran, etcétera, etcétera, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. La unidad, el amor, la entrega, la abnegación, la verdad. Que tú sí seas así, que tú sí. A veces la gente aparentemente aparece como conciliadora de perdón y todo. No, y hay momentos en los cuales el Señor nos dice que tú sí seas así, que tú no que sea no, o nos enseña a que cuando haya que disciplinar, pues hay que disciplinar. Apártense de ellos, apártense. Hagámonos a un ladito. No hagamos nada, no gritemos, no. Es que cuando tú ves cosas que realmente no te están llenando porque tienes el espíritu de verdad, lo mejor que tú debes y puedes hacer es apártate de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras, engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. No caigan, no sean bobos, no se dejen engañar. Muy pronto, es que Dios, a veces uno dice, pero Dios mío, ¿por qué tanta mentira y tanto engaño? Y mire, todos estos con mentiras y con engaños alcanzan cosas y uno diciendo la verdad no tiene nada. Y escuche lo que dice en el versículo 20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Muy pronto al murmurador, muy pronto al enemigo, muy pronto al padre de las mentiras y a todos sus seguidores, los va a aplastar a nuestros pies. Los veremos a nuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Iglesia, el Señor nos está llamando a hacer un esfuerzo, a esforzarnos, iglesia, para ser dignos de confianza. Dignos de confianza. Como cristianos, nuestras palabras y testimonios deben reflejar la verdad de Dios y debemos nosotros luchar con todas nuestras fuerzas porque tenemos carne, porque tenemos un cuerpo, porque tenemos una sensibilidad, porque tenemos emociones que nos pueden arrastrar hacia la falsedad de un testimonio, tanto en lo que expresamos como en lo que decimos nosotros ser. Siempre debemos mantener el respeto a la reputación, tanto de los demás como a la nuestra, incluyendo la de Dios, la reputación de Dios, reflejar siempre la verdad de Dios. Iglesia, no debemos tener relación, apártense, nos dice, no debemos tener relación con aquellas personas que se sabe son falso testimonio. Es un testimonio falso. ¿Por qué, iglesia? Es que la palabra de Dios nos dice, iglesia, que un poco de leuda toda la masa, un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros decimos, el que anda entre la miel, algo se le pega. Es que cuando el río suena, piedras trae. Y si a ti te ven con personas de falso testimonio, de un testimonio mundano y todo, pues todo lo que va a creer la iglesia, tu familia, tu hogar, las personas, pues que andas en las mismas. Por eso el Señor nos dice, apártense de allí, apártense de allí. Porque Él, y acerquémonos al Señor, acerquémonos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Es la fuente de sabiduría, es la fuente de verdad. Y por eso nos da unos principios a través de su palabra, unos principios justos, ¿para qué? Para guiar a la familia, para guiar a la sociedad, para guiar a la esencia. Es esencial, iglesia, tener una iglesia, una familia, una sociedad saludable para seguir la verdad de Dios, mostrando siempre gracia hacia el arrepentido, porque hay muchas personas, iglesia, recuerde usted que tanto en la iglesia como en tu casa hay personas que se han arrepentido, hay personas que se han transformado. El reino de Dios, la iglesia, va a estar está conformado por pecadores arrepentidos y hay que mostrar gracia frente al arrepentimiento y hay que aplicar disciplina cuando sea necesario. Iglesia,
una iglesia, una familia, una sociedad debe tomarse muy en serio la palabra de Dios. Es hora, en este tiempo, lo decía el domingo en la predicación, es hora de que tomemos muy en serio la palabra de Dios. Es hora de que veamos con una gran seriedad con la realidad que está ocurriendo y lo que estaba viendo. No debemos tolerar el falso testimonio, no debemos tolerar la mentira, no debemos tolerar el engaño, no debemos formar parte de ese falso testimonio. La verdad es el fundamento de nuestra salvación. Cristo es la salvación, Cristo es el fundamento de nuestra fe, Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Y por eso yo le recuerdo, iglesia, para terminar, que el Dios de la Biblia, el Dios que está aquí en esta palabra, es un Dios de la verdad, es un Dios de verdad. En cambio, el Dios que se mueve en el mundo es el Dios del falso testimonio, el Dios de las apariencias, el Dios del engaño, que va a hacer todo lo posible para que tú abandones la verdad y caigas en la mentira. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, a reflexionar, a entender, a comprender tus principios, Señor, tus llamados, tus exigencias, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos y mostrarnos la realidad de un mundo lleno de apariencias. Gracias por permitirnos cada día aferrarnos más al Dios de la Biblia, al Dios de la verdad. Gracias porque cada día, Señor, tú nos abres el entendimiento para comprender que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria, y en su santo nombre decimos amén y amén. Bueno, amada iglesia, una gran bendición el haber podido compartir este espacio y este tiempo. Nos vemos el próximo domingo con el poder de Dios en las reuniones de las 8 y las 10 de la mañana. Les recuerdo que a las 10 de la mañana ya hemos dado apertura a la iglesia infantil. Lo invitamos para que vaya y lleve a sus niños. Tenemos todos los protocolos de bioseguridad, todas las distancias necesarias, todos los cuidados necesarios. De igual manera, les recuerdo a las personas que van a participar en el ayuno del sábado 1 de mayo, nos den a conocer su decisión a través del WhatsApp de la iglesia, o el domingo presencialmente lo puede manifestar. Amada iglesia, que el Señor me los siga bendiciendo, que tengan un resto de semana lleno de gozo, de alegría. Recuerde, la paz del Señor siempre en nuestro corazón y no nos la debemos dejar robar. Los amo con todo mi corazón y nos vemos el domingo con el poder de Dios. Chao, bendiciones. Inteiramente adorar, já não te vou a entregar. Em tempo que sobrou, aqui estou. Quero volver para tus braços e vivir todo de nuevo. Priorizar tu corazón. Ya no rechazo nuestra